más y ahora recibimos vía Zoom al periodista Luis Acosta. Luis, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Hola amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos mirando un poco de nuevo, repasando todo lo que fue el tratamiento del presupuesto 2026 en Cámara de Diputados. La primera parada del presupuesto, porque esto sigue su trayecto legislativo. Ya posteriormente la Cámara Revisora lo hará la Cámara de Senadores la próxima semana seguramente, porque están dentro de un calendario que deben de ajustarse para expedirse en relación a la aprobación de esta ley más importante del país, que marca un poco la hoja de ruta de cada gobierno en cuanto a objetivos, en cuanto a prioridades, en qué se va a gastar la plata y cómo se va a recaudar la plata para el año que viene. Precisamente, Domingo, vamos a hablar un poquito acerca de esto porque si bien hay un presupuesto que tiene un incremento del 12% en relación al actual presupuesto 2025, el año que viene estamos hablando de un monto de 18.900 millones de dólares, que en guaraníes se traduce en 149 billones de guaraníes. Es el presupuesto que marca un poco los números de esta intención que tiene el Ejecutivo de priorizar áreas como hambre cero, alimentación escolar, pensión para adultos mayores, fortalecer y capacitar a los docentes, además de los nuevos hospitales en el área de salud, el aumento para el Instituto Nacional de Lucha contra el Cáncer, la incorporación de 5.200 policías, y también mayor presupuesto para la DIVEM y para la Senadis, Domingo. Claro, Luis, muy interesante lo que compartís y hay que recordar lo siguiente, que esto fue propuesto por el Ejecutivo y algo de alguna manera, una línea que mantenían desde el Ejecutivo era hay que respetar la ley de convergencia fiscal. Sin embargo, desde la bicameral y ahora en la Cámara de Diputados introdujeron algunas modificaciones que incrementa el monto por 20 millones de dólares. Sin embargo, los diputados siguen sosteniendo, desde la bicameral siguen sosteniendo que esto no afectaría justamente el 1,5% que se está buscando mantener y obtener. Así mismo es, se insistió mucho en ese 1,5% de déficit fiscal, porque estamos hablando de volver un poco a este porcentaje después de lo que representó los presupuestos en época de pandemia, que sí se vieron obligados a sobrepasar el déficit fiscal, pero en algunos incrementos que se dieron dentro del marco de la asistencia social, por ejemplo, DIVEM, Senadis, todo lo que tiene que ver con la programación o la reprogramación del presupuesto del Poder Judicial, porque se atiende el pedido de incremento de reajuste salarial para 2.800 funcionarios, dactilógrafos, secretarios judiciales y también ujieres que estaban ganando menos del salario mínimo, podrían tener un reajuste en el mes de octubre del año que viene. También se había sacado parte del subsidio al transporte público para destinar a DIVEN y para destinar a Senadis. Se reprogramó el presupuesto de la justicia del Poder Judicial, se sacó plata de construcciones e infraestructura para poder dar el incremento salarial a los funcionarios. Fueron algunas de las cirugías que hicieron los congresistas en Cámara de Diputados el martes cuando se trató este presupuesto 2026, Domingo. Y justamente ahora, como vos decías, tienen 15 días los senadores, la Cámara Revisora, para de alguna manera estar de acuerdo o no con lo que presentó la Cámara de Diputados. ¿La Cámara de Senadores puede también introducir modificaciones o tienen que aceptar el presupuesto así como está? Pueden introducir modificaciones, es más, incluso hubo una queja de algunos diputados considerando que algunos senadores decían se creen mayores que los diputados. Por eso muchas veces en la bicameral los diputados en su participación, en sus sugerencias, no son tenidos en cuenta. Entonces genera un poco una discordia en materia de quién tiene más peso en el tratamiento del presupuesto, y finalmente, sin dudas, el peso mayor recae en la Cámara de Senadores por ser la Cámara revisora constantemente. Y claro, y acá también tenemos dos fuerzas, el oficialismo y la oposición. ¿Cómo cada sector, cómo de alguna manera responden
ante este presupuesto, porque hay personas que sostienen que incluso no hay que respetar la ley de convergencia fiscal y quizás gastar más, principalmente en proyectos de desarrollo social. Una de las críticas que recibió desde el sector de la oposición es que es un presupuesto ficticio, es decir, están los papeles, pero eso no se traduce en la realidad, considerando que finalmente lo que tiene contundencia a la hora de la ejecución de estos números para bajar a la realidad es el plan financiero y el plan de caja. Es decir, aquello que figura dentro de la ley de presupuesto finalmente lo va a tener mucho más peso en materia de ejecución el decreto reglamentario de todo lo que significa el plan de caja y cómo se va a ejecutar el plan financiero del presupuesto 2026. Como siempre se había mencionado en las discusiones, en el debate en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, que finalmente puede ser que una institución tenga el 100% de su presupuesto, pero hay que ver cuánta plata hay disponible para el año que viene y de acuerdo a eso la liberación del Ministerio de Economía para estas instituciones. Claro, y Luis, mencionaste brevemente el MOPC. Me gustaría si podés dar más hincapié en eso, porque justamente uno de los sectores en donde se reduce justamente el presupuesto es de este ministerio. Y si vamos a entrar un poco a detallar el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, si bien tiene el presupuesto destinado para la construcción de los grandes hospitales, Asunción, Santaní, que son los proyectos consolidados, también el de Concepción. Hay que recordar que Obras Públicas es el ministerio encargado de la construcción de hospitales y después finalmente la administración y la puesta en marcha de los servicios lo hará el órgano de la institución rectora que es el Ministerio de Salud. Sin embargo, por lo que pudimos escuchar en el transcurso de esta presentación de obras públicas en la bicameral y también en el debate en la Cámara de Diputados, finalmente varias instituciones van a recostarse por Itaipú Binacional, es decir, que si bien no está dentro del presupuesto en números, ellos consideran que Itaipú va a donar recursos que permitan la ejecución de obras el año que viene, Domingo. Y en cuanto a salud, porque también la ministra María Teresa Barán ha sido no víctima, sino que ha sido justamente muy criticada también por su gestión y también por el dinero que pide para el año siguiente y también si es que de alguna manera cómo están administrando el dinero. Ha sido foco de Salud, críticas, ahí está. sí, salud tiene como prioridad primeramente cumplir y poder satisfacer la demanda que va a generar la habilitación de nuevos hospitales, es decir, personal de blanco, insumos, equipamientos y por otro lado también el gran desafío que siempre tiene salud y lo más sensible que genera mucha inestabilidad a la hora de dar respuestas porque los recursos son limitados, porque las necesidades son variadas, es lo que genera el Instituto Nacional del Cáncer. Ahí es donde se genera un incremento importante para la compra de medicamentos, si bien nunca va a ser suficiente, pero los del Ejecutivo resaltan y el oficialismo resalta que se da un importante aumento para el INCAM. Luis, vos creo que te acordarás, ya debido a tu vasta experiencia cubriendo lo que es la parte política del Congreso, lo que fue el debate justamente de hambre cero y también la preocupación por parte de las universidades y los estudiantes universitarios. ¿Qué trae o qué contempla justamente este presupuesto para el año 2026 en cuanto a hambre cero, pero también justamente para la educación universitaria? Para hambre cero se logra un incremento también, podemos incluso mencionar en cuanto a cifras, porque la diputada Cristina Villalba había dado cifras de los puntos que son prioridades para el gobierno. Se habla de 657 mil millones más para hambre cero, alimentación escolar, lo que alcanzaría un total de 2.9 billones. Y esto implica una gran responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, también con las gobernaciones que son las encargadas de aplicar el programa Hambre Cero. Otro de los programas sociales dentro del gobierno, la incorporación de 30.000 nuevos
beneficiarios de la pensión para adultos mayores, totalizando para el año que viene un alcance de 370.000 personas aproximadamente. Y también es importante señalar que las universidades públicas recibieron un pequeño aumento destinado al crecimiento vegetativo. Hay algunas universidades públicas en el interior del país que quieren potenciar sus sedes en diferentes ciudades o distritos donde le toca la competencia, y sabemos que también la Universidad Nacional de Asunción tiene filiales en el interior del país. Entonces, hay un incremento leve por considerarse un crecimiento vegetativo de estas instituciones. Y en cuanto a seguridad, qué se prevé para parte del presupuesto del Ministerio del Interior del país? Seguridad, hay un incremento también para el Ministerio de Defensa. Sabemos que existe un plan de infraestructura, de equipamientos para el Ministerio de Defensa. Hay que mencionar también que la Fuerza de Tarea Conjunta tiene un presupuesto unificado, es decir, que tanto las instituciones o las fuerzas que componen este grupo forman parte, por ejemplo, todo lo que tiene que ver el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, también el Ministerio de Defensa, y de esas instituciones se nutren el presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta. Por eso se habla de un incremento también para la fuerza, para el Poder Judicial, para el Ministerio de Defensa, que si bien también habían reclamado mayores condiciones salariales para algunos integrantes de las Fuerzas Armadas que hace bastante tiempo no tienen reajuste salarial, se había contemplado un pequeño reajuste salarial para funcionarios oficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación. Domingo. Luis, finalmente, el Poder Ejecutivo es quien de alguna manera tiene la palabra final también porque tiene la posibilidad de llegar a vetar la ley si lo considera necesario. Desde el Poder Ejecutivo, ¿cómo están viendo también las modificaciones que está introduciendo desde el Poder Legislativo? Bien, con buenos ojos, sobre todo porque la única condición prácticamente es no sobrepasar el déficit fiscal, respetar el tope presupuestario. Entonces, a medida que eso se vaya cumpliendo, creería que el Ejecutivo no tendría reparos en acompañar lo que salga del Poder Legislativo. Hay que ver la Cámara de Senadores cómo trata el presupuesto. Vamos a ver si hay todavía algunas movidas que se pueden hacer, todo dentro de la reprogramación. Es decir, se tiene un monto que es precisamente estos 149 billones de guaraníes, y dentro de este monto hacer las modificaciones si es que una institución requiere más presupuesto o no. Sacar de una institución para llevar a otra institución sería la premisa que van a tener los senadores a la hora de revisar los números y las prioridades que ellos consideren que tienen que tener algunas instituciones. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Dale, Domingo, un abrazo, buena jornada.